día de hoy, como bien usted lo sabrá, el día de hoy es Domingo de Ramos y vamos a hablar un poco acerca de este tema. Yo sé que es una historia muy conocida por absolutamente todos ustedes, pero aún así vamos a detallar un poquito en ella, vamos a hablar de ella para recordarla, porque siempre es bueno recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. ¿Me indica con un amén cuando ya lo tenga? Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Amén. Muy bien, yo lo leo y usted me sigue con su mirada. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene ante ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Muy bien. Vamos a orar en este momento para que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Si gusta cerrar sus ojos, inclina su cabeza un momento. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros y porque nos has traído a tu casa el día de hoy. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas a través de tu Biblia, a través de tu palabra y a través de tu siervo. Te pido que nos des el día de hoy algo que podamos llevar en nuestros corazones para el resto de nuestras vidas. Por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Este evento que sucede aquí es conocido como la entrada triunfal de Jesús. También es conocido como Domingo de Ramos, precisamente por las ramas que la gente cortaba de los árboles para poner delante del camino que Jesús iba recorriendo montado en el pollino. Y es conocido como la entrada triunfal precisamente porque es una entrada triunfal. Y seguramente alguno se preguntará, bueno, ¿qué es una entrada triunfal? Bueno, quisiera comenzar con una historia. Hace un tiempo, cuando yo tenía 17 años, no hace mucho, cuando yo tenía 17 años, me invitaron a jugar en un torneo de voleibol estatal para las Olimpiadas, me parece. Algunos saben que me gusta mucho jugar voleibol. En ese tiempo, la verdad, no era muy bueno jugando y yo no debería haber estado en un torneo tan importante. Sin embargo, había un equipo que estaba entrenando muy fuerte y que entrenaron durante todo un año para ir a ese torneo, concretamente sub-19, y resulta que les hicieron llegar una regla que antes no estaba dentro de este torneo y por lo tanto no habían estado preparados, y la regla decía que los equipos tenían que formarse al menos por 12 integrantes y ellos eran 8. Entonces tenían problemas porque tenían que rellenar ese cupo o si no, no iban a poder jugar en el torneo. Entonces hablaron a algunos cuantos jugadores extra, entre los cuales estaba su servidor, que en realidad los 4 que completamos el equipo no teníamos el nivel suficiente en el deporte como para poder ir a representar a la ciudad, pero no había de otra, así que eran 8 que eran los que habían estado entrenando fervientemente y pues nosotros, ¿verdad? Que íbamos ahí haciendo bulto más que nada. Y entonces,
Cuando llegamos nosotros a Ciudad Victoria, que es la capital del estado de Tamaulipas, que es a donde fuimos a jugar, iban llegando las ciudades, los equipos de las ciudades, y resulta que el primer día hubo una especie de presentación donde estábamos todos los equipos y tal, y ya el segundo día era ya con los uniformes para ir a jugar, ¿no? Resulta que mi equipo tenía el mejor uniforme de todo el torneo, de toda la prefectura, ¿no? Resulta que la mayoría de los jugadores llevaba un uniforme, de otros jugadores de otros equipos, llevaban un uniforme con una camisa sólida de manga corta, que no tenía un material muy deportivo, era una simple playera de algodón, con el estampado detrás que decía el nombre de la ciudad y el número del jugador. Y por ley, por norma del torneo, todos tenían que llevar el logo de la Federación de Voleibol, ¿no? Mexicana. Entonces, eran uniformes muy sencillos que se compraron para una única ocasión, entonces pues no se gastó mucho en eso. Sin embargo, el entrenador de mi equipo se puso guapo con los uniformes y nos compró unas playeras con un material, creo que era de licra, no estoy seguro, pero era un material mucho más aerodinámico, digamos, y mucho más absorbente también, y tenía un estampado militar gris. Y además tenía un corte en tirantes, y no era de manga corta, sino que eran tirantes. Y los bordes de la playera eran rojos. Estaba el logo de la Federación de Voleibol en grande en el centro de la playera y detrás, con letras bien remarcadas, el nombre de la ciudad, Nuevo Laredo, y debajo en grande el número que le tocaba a cada jugador. Yo obtuve el número 2. Porque me ganaron el 7, que era el que yo quería, pero el 2 estaba bien, ¿no? Entonces llegamos nosotros y resulta que además nuestro equipo estaba conformado por la mayoría de jugadores altos, ¿no? El voleibol, la altura es algo muy importante, sin embargo se puede jugar a pesar de no tener esta altura. Pero cuando tú ves un equipo que está repleto de jugadores altos, tú sientes ahí un poco el miedo porque dices, estos chavos van a tener mucha más facilidad, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros éramos altos, yo era el más alto, sin embargo la mayoría estaban más o menos por mi vuelo, y además tenía dos compañeros que dentro de los que tampoco sabían jugar muy bien voleibol, pero que acostumbraban ir mucho al gimnasio, entonces estaban muy fornidos y se les notaban mucho los músculos en los brazos, y con el corte de tirantes estaban así mostrando bastante, ¿no? Además de eso, había únicamente 2 nombres conocidos de jugadores dentro de ese torneo. La mayoría de gente, había algunos que se conocían entre ellos, otros que no. Yo no conocía absolutamente a nadie más que a los que venían de mi ciudad, pero había 2 jugadores que eran los mejores jugadores conocidos del estado en esa edad, ¿no? Uno era Efraín, que jugaba para Río Bravo, si no mal recuerdo, que jugaba bestial, era muy bueno el chico. Y recuerdo que el otro era Misael. Misael era el capitán de mi equipo. Este chico había estado jugando voleibol desde los 6 años. Estábamos en 17, 18, creo que me llevó un año. Había jugado voleibol desde los 6 años. Era uno de los mejores jugadores conocidos del estado en esa edad. Ha sido uno de los mejores jugadores de Nuevo Laredo probablemente en los últimos años. Entonces, todo el mundo lo conocía. Nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros apenas sí sabíamos qué onda, pero él había ido a muchos de esos torneos y había tenido un desempeño muy interesante. Entonces imagínate que va llegando el equipo de Nuevo Laredo con Misael hasta enfrente, todos los altos detrás, los 2 fornidos hasta los costados para hacer ahí el amague, todos entrando en cámara lenta, ¿por qué no? Con el mejor uniforme de todo el torneo. Pues sin duda dimos una imagen de ganadores, una imagen triunfal. Empezamos a proyectar una imagen de, al tiro, este es el rival a vencer. Y no sabes el nivel de arrastrada que nos dieron. Ha sido el peor desempeño que yo haya visto alguna vez en algún torneo de voleibol. He de admitir que yo no tenía el nivel necesario y mi equipo más o menos la libraba, pero aún así perdimos todos y cada uno de los partidos que nos tocó jugar y pues digamos que nos fue mal, ¿no? Pero la imagen ahí del principio era la buena.
Nosotros tuvimos nuestros 5 minutos ahí de fama y después nos bajaron hasta el suelo. Bien dice Salomón que antes de la caída viene la altivez. Muy bien, pero eso es una entrada triunfal. Una entrada triunfal se utiliza principalmente para proyectar una imagen al público o una imagen a aquellos que van a presenciar esta entrada triunfal. Y la entrada triunfal es algo que hacían los reyes generalmente cuando venían de las batallas. Venían de haber ganado una batalla o una guerra y entonces llegaba el rey, generalmente en su blanco corcel o negro corcel, depende, con sus soldados detrás, aún con las armaduras puestas y las armas en la mano, y llegaban todos y sonaban las trompetas y la gente hacía fiesta y cantaban las mujeres y todo era un ambiente de triunfo. Y lo que se hacía era que los reyes, a través de este acto de la entrada triunfal, proyectaban a su pueblo que ellos eran poderosos. Proyectaban a su pueblo que ellos eran temibles en la batalla, que ellos eran victoriosos, que eran de gran renombre, que era una persona con la que se tenía que tener cuidado, que nadie debía meterse con ese pueblo porque hay un rey que es el defensor junto con su ejército de ese pueblo. Pero la entrada que hace Jesús este día, Domingo de Ramos, es completamente diferente a cualquier entrada de cualquier otro rey, porque Jesús es un rey diferente a cualquier rey que alguna vez ha pisado la tierra. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Como bien leíamos en Mateo, dice, todo esto que se hizo fue para que se cumpliera la profecía que había mencionado el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías. En este capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que Jesús refleja en esta entrada triunfal no es gloria, ni poder, ni fuerza, ni algo a lo que temer. Lo que Jesús refleja cuando está entrando sentado en los mantos sobre un pollino en vez de un caballo de guerra es que Él es un rey humilde, un rey diferente a los otros reyes, un rey que actúa diferente, piensa diferente, habla diferente y pelea diferente. Y los seguidores de Jesús que iban detrás no eran soldados habidos en la batalla y entrenados en la milicia, con sus armaduras puestas y las armas aún ensangrentadas en la mano, con despojos de guerra, de la victoria. No, eran un montón de pescadores, jornaleros, borrachos, prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos y gente de mala reputación que iba a pie. No iban con vestidos muy exagerados o imponentes, sino que iban vestidos pues, como gente de a pie, como tú y yo, normal. Jesús no viene con una armadura de batalla, viene con su ropa de diario, de todos los días. Entonces, imagínate la escena cuando llega el rey en un asno, seguido por una bola de vagabundos. Mucha gente de ahí dejó su trabajo para seguir a Jesús. Mucha gente de ahí era gente que Jesús había sanado de alguna cosa, leprosos, paralíticos, ciegos de nacimiento, gente que en su vida había trabajado porque no podía trabajar. No era gente de mucho renombre político, no era gente de mucho estatus social, era la gente que Jesús prácticamente se encontró en la calle. Entonces imagínate que va llegando el rey en un burrito y su ejército de vagabundos detrás y tú piensas, esta no es la entrada que yo me estaba esperando cuando Zacarías dijo, aquí viene tu rey. Cualquier persona habría pensado, se me hace que este no es. Pero hay una cosa y es que Zacarías había profetizado, iba a venir humilde en un burrito. Entonces dijeron, ok, esto es a lo mejor para que no se pueda juntar cualquier hijo de vecino con unos cuantos y ahorrar cierto dinero y conseguir unas espadas y un caballo y entonces entrar y suponer que es el rey de Israel. Tal vez esto es simplemente para que sea una profecía difícil de cumplir,
porque no cualquier multitud sigue a cualquier persona que se sube en un pollino, ¿no? Entonces a lo mejor esto es algo que Dios está poniendo para hacer las cosas un poco más interesantes o para que la profecía sea más fácil de identificar. Y cuando llegue el Mesías lo veremos bien, lo identificaremos fácilmente, pero entonces se bajará de su burrito, se subirá a su caballo y vamos a pelear por la libertad de Israel, porque en ese tiempo lo que ellos conocían como un enviado de Dios, lo que ellos estaban esperando de un Mesías, era eso, un héroe de guerra. De hecho, en Mateo, la porción que leímos dice, Hosana, hijo de David. Hosana significa sálvanos. Y David es el rey guerrero. David es el mejor rey que alguna vez tuvo Israel en el pasado, y es un rey que era habido en la batalla, era un rey que peleó por su pueblo, era el defensor de Israel. Entonces ellos decían, Hosana, hijo de David. También estaba profetizado que iba a ser un descendiente de David, y esto también lo cumple Jesús de una manera correcta, pero aún así el hecho de que estén hablando del hijo de David es que quieren ver a alguien como David. Ellos quieren ver a un rey que sea bueno en la batalla y que los libre de sus enemigos, los cuales los están oprimiendo. En este momento en el que Jesús entra, ya tienen en el pueblo de Dios, en Jerusalén, mucho tiempo siendo oprimidos por el imperio romano. Estos estaban siendo ocupados por el imperio romano y pagaban impuestos a Roma, y a través de estos impuestos se oprimía cada vez más al pueblo. Y el pueblo de Israel tenía motivos para querer a un guerrero. El pueblo de Israel tenía motivos para buscar a un rey que los liberara de esas cadenas. En el pasado, Dios había liberado muchas veces al pueblo de Israel de la esclavitud, del exilio, de la ocupación y del maltrato de otros pueblos y de las amenazas de guerras de otros pueblos, a través de héroes como el rey David, como sus profetas y unos cuantos más enviados como los jueces en el libro de Jueces, que llegaban para liberar al pueblo de las cadenas opresoras de algún otro país o de algún otro pueblo, alguna otra nación. Entonces, después de haber visto tantas veces a los enviados de Dios pelear contra los enemigos, ellos esperaban esto nuevamente. Pero Jesús es un rey diferente, es un enviado de Dios diferente, pelea diferente y pelea contra un enemigo diferente. Y es muy importante, no solo la manera en que Jesús lo hace, no solo el pollino en vez del caballo y los seguidores normales en vez de los guerreros, sino también el hecho de que Jesús lo haga en esta fecha en particular, que es domingo, ahora conocido como Domingo de Ramos, pero este domingo era el día que iniciaba la Pascua para Israel. Ahora, ¿qué es la Pascua? Vamos a irnos a Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Esta es la Pascua del Señor. Ok, muchos años antes de esto, voy a dar un contexto, muchos años antes de esto, el pueblo de Dios había sido esclavizado por Egipto, la nación de Egipto. Llevaban 430 años en Egipto, de los cuales se calcula que 30 años habían sido invitados en el pueblo de Egipto, pero durante tal vez los próximos 400 años o una cifra más o menos similar de tiempo, fueron esclavos del pueblo de Egipto. Dice la Biblia que ellos fueron esclavizados por el pueblo de Egipto y que el pueblo de Egipto tenía miedo de que ellos se rebelaran. Entonces cada vez los trataban peor, cada vez implementaban más medidas para bajar la población, por lo tanto mataban niños. Hubo una ocasión en la que mataron a todos los niños menores a 1 año, creo, si no mal recuerdo, y cada vez buscaban la manera de oprimir más al pueblo para que no se levantara en armas en ese tiempo, ¿no? Entonces Dios levanta a Moisés y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, tú vas a hablar con el faraón y a través de ti yo voy a sacar al pueblo, a través de ti yo voy a mandar plagas que van a atacar a Egipto y que van a convencer al faraón, que es el rey de Egipto, para que los deje salir. Yo los voy a sacar de esa esclavitud.
Entonces lo que pasa es que Moisés habla con el faraón en aquel tiempo. El faraón era terco, así que nunca dejó salir al pueblo a pesar de las plagas que atormentaban a su nación. Y después de las primeras 9 plagas, surge esto para la 10ª plaga. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, o sea, el primer mes del año. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Nos saltamos el 4, llegamos al 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis de las ovejas, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, 4 días después. Y lo inmolará toda la congregación, lo va a matar o sacrificar el pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de las casas en que han de comerlo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo que está diciendo Dios aquí son las indicaciones para una nueva festividad que va a ocurrir en Israel a partir de este día. ¿Ok? Y dice Dios a Moisés: vas a decirle a todo el pueblo que este es el primer mes del año. Y el día 10 de este mes ustedes van a celebrar una fiesta que va a ser perpetua, que va a ser un mandato de mi parte para que ustedes recuerden todo el tiempo. Más adelante en este capítulo dice: cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos todas estas cosas, por qué hacen todas estas cosas, ustedes les dirán: porque así recordamos que Dios nos ha sacado de la esclavitud en Egipto. Así sacó Dios a nuestros padres de Egipto, por eso recordamos esta festividad anual. ¿Cómo es la festividad? Ok, el día 10 del mes, del primer mes del año, que es el mes de Nisan, el día 10 del mes van a escoger cada familia de Israel un cordero. Tiene que ser de 1 año y sin mancha. El día 14, o sea, 4 días después, van a matar al cordero, van a tomar su sangre por una parte y van a asar al cordero para comérselo en una cena. Antes de cenar, van a tomar la sangre y la van a poner en los marcos de las puertas de la entrada de la casa en la que ustedes van a estar cenando. Después de haber hecho eso, van a entrar, van a cenar, da unas indicaciones después de cómo tienen que cenárselo. Tienen que cenarlo con panes sin levadura, con hierbas amargas, tienen que comérselo todos vestidos, con el bastón en la mano y comiéndolo muy rápido. Hay ciertas indicaciones. Y lo que sigue a esto es que son 7 días comiendo panes sin levadura. Entonces empieza el día 10 eligiendo al cordero, el día 14 se mata al cordero, se toma su sangre, se pintan las puertas y se come el cordero asado. Y hasta el día 21, hasta el día 21 se come únicamente panes sin levadura para cumplir con los 7 días. Es 10, 14 y 21. Y el día 21 se acaba la festividad. Esa es la Pascua que ellos conocían, esa es la Pascua que Dios les dio, la festividad que Dios les dio cuando ellos estaban en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, cuando hace su entrada triunfal, adivinen qué día, de qué mes es. Bueno, para los hebreos era el día 10 del primer mes del año. El día en el que todas las familias de los israelitas están escogiendo un cordero para sacrificar y comer, ese mismo día llega el Mesías, entrando triunfalmente sentado sobre un pollino. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo no solo es: aquí está tu rey, sino que le está diciendo: aquí está mi cordero, el que yo elegí. ¿Alguien recuerda las palabras de Juan el Bautista? Creo que te lo paso por ahí. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: no solo gobierna diferente, sino que también pelea diferente. Porque cualquiera da las vidas de sus hombres por la libertad de Israel. Pero solo un rey ha dado su propia vida por la libertad de Israel.
Muchos reyes murieron en batalla, pero no era su objetivo. El objetivo principal de Jesús siempre fue morir por su pueblo. La voluntad de Dios a través de Jesús siempre fue esta: morir sacrificado el día de la Pascua, el día 14, técnicamente fue el 15, porque Dios hace aquí unos cambios. Vamos a ver. Si nosotros vemos el papel del Cordero en la Pascua del Señor dada en Egipto y que han festejado los israelitas desde entonces nosotros podemos saber el papel de Jesús en esta Pascua. ¿Ok? Muy bien, en Éxodo 12, volvemos a Éxodo 12, en el versículo 12 al 14 vamos a ver lo siguiente. Dice así el Señor. Recordemos, el día 10 escogieron un cordero, día 14 lo mataron, tomaron su sangre, pintaron las puertas de las casas y además se comieron el cordero asado, y hasta el día 21 dejan de comer panes sin levadura y se termina la Pascua. Muy bien, pues yo pasaré aquella noche. ¿Qué noche? Justo después de comer al cordero. Ya eligieron el cordero, ya mataron al cordero, ya pintaron las puertas y ya comieron al cordero. Esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a cada primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por los estatutos perpetuos lo celebraréis. ¿Ok? Lo que está diciendo Dios en este momento en el que está estableciendo la Pascua es: la sangre que tú saques del cordero que has matado, que pintes en las puertas, es lo que te va a salvar del juicio que yo vengo a traer sobre esta tierra. Porque cuando yo traiga plaga de muerte sobre todas las casas de esta tierra y me llevaré a los primogénitos de cada familia, veré en las puertas de tu casa que has pintado con la sangre del cordero los marcos de tus puertas, y al verlo pasaré de largo e iré a la siguiente casa. Y no caerá sobre ti, porque estás cubierto con la sangre, no caerá sobre ti ninguna plaga de mortandad, no caerá muerte en la cual tú vayas a tropezar. Amén. Y entonces volvemos a Jesús. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús el 14? El día en que se mataba el cordero y se comían asado y que pintaban las puertas. El día 14 Jesús estaba teniendo una cena con sus discípulos. Y lo acabamos de representar aquí hace rato. ¿Sabes qué hizo Jesús el día 14? Que tomó un pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después tomó una copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú te cubres con la sangre del Cordero, el juicio de Dios que vendrá sobre esta tierra no va a venir sobre ti. Pero tienes que participar de la cena, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más interesante? En el capítulo 12 del Éxodo, no lo vamos a leer, en el capítulo 12 del Éxodo, más adelante dice: nunca una persona, un hombre incircunciso, o sea, nunca un hombre que sea de otro pueblo, va a comer la Pascua del Señor. Nunca. Pero entonces llega Jesús y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice la palabra de Dios: para que todos los que creen en su nombre no se pierdan, mas tengan vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús ese día? Ese día Jesús dijo: el que quiera, que venga. El que tenga miedo de morir, que venga aquí conmigo. Porque si tú comes del pan que yo te daré, no vas a morir. Esta gente del Éxodo comió el pan que venía del cielo, que era el maná. Y aún así tuvieron hambre el siguiente día y comieron y volvieron a comer, pero terminaron falleciendo. Y dijo Jesús: yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y el que coma del pan que yo le daré no va a conocer muerte, no va a morir.
Y el que esté cubierto con la sangre no caerá en el juicio de Dios. Cuando entra Jesús sobre el pollino en su entrada triunfal, lo que el pueblo pensaba es: queremos que este rey nos libre de nuestros enemigos. Lo que ellos no sabían es que la Pascua del Señor no es para librar solamente de los enemigos, también es para librar del juicio de Dios. Una pelea diferente, en un rey diferente, una batalla diferente. Jesús venía a liberarlos de algo mucho más importante, de algo mucho más doloroso, de algo mucho más significativo. Dice la palabra de Dios: no temas al que puede matar el cuerpo, teme a aquel que puede matar también el alma. Hermano, tú puedes librarte de todas las espadas que hay en este mundo. Tú puedes librarte de que cualquier persona te dispare, te ataque, te mate, te golpee, lo que sea. Pero si tú no te libras del juicio de Dios, ¿el cuerpo qué? El alma. Eso es lo que hay que salvar. Pero no te preocupes, porque si estás cubierto con la sangre del Cordero, no caerá el juicio de Dios sobre ti cuando venga sobre esta tierra. Y de eso se trata. Muy bien. Vamos a ir a Hebreos 9, 11 al 15. Este lo vamos a leer en TLA. Pongan mucha atención a esto. Si alguien gusta anotarlo para leerlo después en su casa, en esta versión creo que es en la que está más claro. Esto es lo que explica lo que Jesús hizo cuando se sacrificó por nosotros y también lo que su sangre ha hecho por nosotros. ¿Ok? Pongan mucha atención aquí. El nuevo sacrificio. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras y podrán rendirle culto a Dios si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo al Padre como sacrificio sin mancha ni pecado. ¿Recuerdas el cordero que era de 1 año sin mancha? Dice: su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. El nuevo pacto, así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibimos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Amén. Hermano, esto es Cristianismo 101. Esto es la base de todo. Si tú y yo no entendemos esto, tenemos problemas, ¿ok? Porque esto es la base de nuestra fe, que Jesucristo dio su vida por nosotros para que nuestro castigo por los males que nosotros habíamos hecho cayera sobre Él y nosotros recibiéramos de Él salvación y vida eterna. Dice aquí que los que eran considerados impuros, o sea, los que habían pecado, los que habían hecho lo malo, no podían rendirle culto a Dios, no podían acercarse a Dios, no podían conocer a Dios, no podían hablar con Dios, pero eran considerados puros cuando hacían sacrificios de animales de la manera correcta. Ahora, hay un sacrificio más grande que el de cualquier animal: el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo como un rey diferente, como un cordero de parte de Dios,
que quita el pecado del mundo. A través de ese único sacrificio y para siempre, todo aquel que crea en ese nombre, en el nombre de Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros, puede estar seguro de que está cubierto por la sangre del pacto y que el juicio de Dios no caerá sobre él y que puede acercarse confiadamente ante el trono de la gracia del Padre para obtener el oportuno socorro. A través de Jesucristo tú puedes conocer a Dios. A través de Jesucristo tú eres digno de estar con Dios. A través de Jesucristo todo lo malo que hemos hecho se limpia. Porque su sangre ha cubierto nuestras casas. Y cuando pasaba Dios estableciendo su juicio, ahí no. Pasó de largo y buscó la siguiente. De eso se trata la Pascua del Señor. ¿Amén? ¿Se entendió todo esto? No, vamos desde el principio, ¿eh? Muy bien. Yo quería decirte el día de hoy dos cosas. Esta es la primera. Segundo, la gente que vio a Jesús ese día y que decía, Hosana, hijo de David, sálvanos, hijo de David, era gente que creyó fervientemente en el Mesías que estaba viendo. Pero no por lo que veía de él, sino por lo que quería que él fuera. La gente no tenía idea de lo que Dios verdaderamente quería hacer a través de Jesucristo. Ellos tenían una idea completamente distinta de lo que querían que Dios hiciera a través de este Mesías. Durante décadas, siglos incluso, los hebreos estuvieron pidiéndole al Señor que llegue tu enviado, que llegue tu Mesías, que llegue el nuevo rey de Jerusalén, porque nuestros enemigos nos están haciendo pedazos. Y tenían muchas razones para hacerlo. Pero el día en el que Dios presentó a su Mesías, lo hizo con absolutamente cada uno de los detalles, diciéndole a esta gente, hey, lo que tú crees que va a pasar, no va a pasar. Ese es el enviado de Dios, pero tal vez no es el enviado que tú querías. Pero aún así, ellos lo recibieron como a un héroe de guerra, porque querían guerra. Y no sabían que este era príncipe de paz y venía a traer paz. Últimamente me he dado cuenta y esta semana me sinceré con el Señor y le digo, Padre, creo que llevo muchos años queriendo que tú seas el Dios que yo quiero. Creo que llevo mucho tiempo aún intentando que tú hagas lo que yo quiero. Que obres en mi vida de la manera que yo quiero que obres. Que hagas las cosas a mi manera. Y cada vez que he decidido buscarte por mi propio beneficio, me he perdido de lo que tú verdaderamente quieres hacer a través de mí. De lo que tú verdaderamente quieres hacer en mi vida. Y yo no digo ustedes, no, yo. Y me he dado cuenta de que a veces no he aceptado verdaderamente lo que viene de parte de Dios, porque he querido que sea diferente. Y este es el punto central de esto. ¿Qué clase de Dios quieres seguir? ¿El que tú quieres o el que es? A mí me gusta mucho la lluvia. ¿Les gusta la lluvia? A mí me gusta mucho la lluvia. Pero hay algo que no me gusta de la lluvia. Cuando quiero que llueva, no llueve. Cuando no quiero que llueva, llueve. Y Dios es mucho más salvaje y mucho más indomable que la lluvia. Y te tengo que decir esto para que tú puedas vivir un cristianismo bien cimentado y sano. Dios a veces va a hacer lo que tú quieres cuando sea lo que Él quiere. Pero déjame decirte que la mayoría de veces Dios no va a hacer lo que tú quieres.
Una vez le preguntaron a un hombre de mucha oración y le dijeron, oye, si nosotros oramos lo suficiente a Dios, ¿podemos conseguir que Él haga lo que queremos? ¿Podemos torcer su brazo de tal manera que Dios diga, bueno, ya está, suéltame? Está bien. Pues no, respondió este hombre y dice, pero cuando nosotros oramos lo suficiente, empezamos a desear lo mismo que Dios desea. Y empezamos a pedir la voluntad que Dios ya tiene puesta. Y empezamos a decirle al Señor, no quiero lo que yo te estoy pidiendo. Yo quiero que me des lo que tú tienes, lo que tú planeaste. ¿Qué clase de obra intentas hacer a partir de esta entrada? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, oh gran Señor? Últimamente me he dado cuenta de que no quiero a un Dios que haga lo que yo quiera. Quiero que Dios me cambie para ser como Él quiere. Porque de eso se trata el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar. Y uno dice, no, pues para transformarlo, no. El poder de Dios que transforma vidas. De tal manera que si tú oras lo suficiente, empezarás a desear lo que Dios desea. Y empezarás a seguir no al Dios que tú quieres, sino al Dios que es. Amén. Ponte de pie, ya acabamos. Vamos a orar al Señor. Señor bendito, gracias Padre por este día. Y gracias porque tú estás con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, que nos hayas traído aquí y que nos hayas hablado a través de tu palabra. Señor, queremos pedirte que transformes nuestros corazones para que sean más agradables a ti. Cúbranos con la sangre de Cristo para que no seamos tocados por el juicio. Más bien transforma nuestros corazones para que empecemos a vivir una vida que a ti te agrade. Y para que empecemos a seguirte no como queremos, sino como debe de ser. Señor, queremos conocerte más profundamente para saber qué es lo que tú quieres. Por favor, danos más de ti y menos de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.